Doctor Andrés Ordóñez, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Podría estar compartiendo quizás la primera parte del título de su exposición? Está como coanfitrión para que pueda probar el compartir su exposición, por favor. Y claro, ya la comparto. A todos nuestros ¿Está amigos y viendo la colegas, pantalla? bienvenidos. Sí se ve, doctor, sí se ve. Listo, gracias. Empezamos 5 en punto a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes con todos nuestros participantes, colegas y amigos. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, siendo las 5 de la tarde. La transmisión se está haciendo simultáneo a nivel de varios países de Latinoamérica. Tenemos el auspicio de ALACET, la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres. Esta actividad son las conferencias internacionales Update, organizada por la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. En esta oportunidad tenemos el grato honor de poder tener como conferencista internacional al doctor Andrés Ordóñez Chanten, médico especialista en emergencias del Hospital Fundación del Valle del Lili en Colombia. Adelante, doctor. Doctor Ordóñez, su audio, su micrófono. Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Ordóñez, como ya me ha presentado la colega. Soy emergenciólogo del Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, en Cali, Colombia. Candidato ahorita especialista en docencia universitaria. Y el día de hoy me tocó un tema que considero que es un desafío y es el choque hemorrágico. Cuándo nosotros debemos actuar, qué deberíamos de hacer y con qué lo deberíamos de hacer, ya que esta primera hora, como veremos durante la charla, es fundamental tanto para la mortalidad como la falla multiorgánica del paciente. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Como primer caso, para dar como una introducción a esta charla, tengo un paciente pues que como el motivo de consulta es me hirieron, es de sexo masculino, tiene 25 años y decía que aproximadamente a las 9:30 de la noche del año 2021 sufrió una lesión por una herida cortopunzante en el dorso y como característica pues general, la herida era soplante. Este es el paciente cuando recién ingresó que lo estamos valorando. Cuando evaluamos, pues el paciente le escribía únicamente esta herida que ven acá en el tórax, en el hemitórax derecho, pero también tenía una supraescapular acá en el hemitórax izquierdo,
cuando evaluamos al paciente, esta era la frecuencia cardíaca del paciente. Curiosamente tenía únicamente 82 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, una presión arterial de 90 a 62 milímetros de mercurio, saturaba 95%, en ese caso estaba con un soporte de oxígeno con una máscara en relación, y su frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto. Entonces, enfrentándonos a este paciente como primera medida, creo que es como una buena introducción para saber cómo debemos de abordar un paciente de estos. Entonces, para definir qué es el choque hemorrágico, quería hacerle como una introducción donde hablamos de que es una condición amenazante de la vida en la cual la circulación es incapaz de proveer suficiente oxígeno para mantener las demandas metabólicas tisulares, conduciendo a una disfunción celular. En este caso, como definición de choque, pues digamos que ajustándolo a que es en el choque hemorrágico. Pero entonces esto, ¿por qué es importante o en qué nos compete a nosotros participar? Exactamente en esto. Nosotros en la estadística pues, de lesiones, en que esto es una estadística a nivel mundial, vemos que como años potenciales de vida perdidos, más años vividos con discapacidad por trauma, trauma hablamos de accidentes de tránsito, de heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzantes o cualquier otro trauma que agrupemos, pues digamos que en el ingreso tenemos casi que 1.546.291 personas tienen años de vida potenciales perdidos, más, y además de los años vividos con discapacidad. O sea que, pues, evaluando un poquito esto, nos damos cuenta de que es una patología que si bien podemos darle un buen manejo y una buena sobrevida, sí vamos a nosotros a impactar en esa vida o esos potenciales años de vida perdidos o años vividos con discapacidad. Entonces, nosotros como emergenciólogos, ¿dónde vamos a actuar? En esta primera hora. Y como nos muestra esta tabla, incluso esto es mucho anterior pues a lo que nosotros estamos discutiendo, casi el año 98, nos habla que en estas primeras 2 horas, y digamos que empezando pues en la primera hora, el número de pacientes que mueren, ya sea por trauma cerrado o trauma penetrante, vemos que en total son casi 350 pacientes pues, en esa primera hora y que esa mortalidad va disminuyendo con el paso del tiempo, llegando a las primeras 24 horas casi a cero. No es cero, pero es casi. O sea que aquí es donde nosotros vamos a actuar y por eso el motivo pues, de esta charla. Entonces, ¿en dónde vamos a impactar? En lo que antes llamábamos como el trígono pues de la muerte, o ahorita que veamos que es un diamante, pues una tetrada letal, en donde incluíamos únicamente la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, y cuando nos enfrentamos a un paciente de estos en donde tenía estas tres condiciones, éramos conscientes y sabíamos que esa batalla que si bien íbamos a empezar, posiblemente estuviera perdida. Entonces, dándole un poquito como introducción a la charla y viendo de que los pacientes, a medida que iban pasando los años, nos damos cuenta que adicional a esto estaban presentando algo que era la hipocalcemia. Y es por eso que con esta medida empezamos a decir, bueno, ya no solamente son tres condiciones, sino una cuarta que vemos que es como una variable que se asoció independientemente a la muerte de estos pacientes. O sea que también es importante manejar la hipocalcemia que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, para la clasificación de choque hemorrágico, sabemos que pues, esta es la más conocida y donde nosotros queremos interpretar o actuar, posiblemente como definición de choque, sea aquí, desde la clasificación del grado 3, que aproximadamente se dice que se ha perdido casi el 30 a 40% del volumen circulante de ese paciente, que ya hemos visto que notaremos que hay alguna alteración en cualquier signo vital, y esto es importante y quiero que lo tengan en cuenta, de que el paciente puede tener, como en el caso de nosotros, que vimos al inicio, una frecuencia cardíaca de 84, pero que tiene una presión arterial disminuida o lo que nosotros llamamos como hipotensión. Nosotros debemos de considerar el peor signo que tenga el paciente para nosotros clasificar este choque. Y por eso en este caso, pues sabemos que el paciente mínimo estaba en este grado 3 porque también, y en ocasiones nos ha pasado de que confundimos lo que es alteración del estado mental, que el paciente puede estar incluso ansioso o confundido como simplemente un paciente agresivo. No olviden que la hipoperfusión cerebral también se describe o simplemente se manifiesta con este par de síntomas. Aquí también está la clasificación del Colegio Americano
de cirujanos donde habla acerca de la clasificación pues, del choque hemorrágico y en ellos, en el caso de esto, abarcan lo que es el déficit de base cuando tenemos la posibilidad de hacer unos gases arteriales pues, dentro de la medida inicial, pero también la necesidad de la transfusión. Y ellos hablan de que en lo posible, desde el grado 2 podríamos considerarlo, pero que deberíamos de realizarlo desde el grado 3 y ya hablando un poquito de la transfusión masiva en el grado 4. Pero para esto vamos a desglosarlo un poquito más durante la charla. Entonces, ¿por qué es importante esa clasificación del grado de choque? Por esta curva, la curva de entrega y demanda de oxígeno. Entonces, nosotros sabemos que en el grado 1 y grado 2, el paciente hasta ahora no ha presentado ninguna estabilidad hemodinámica. Sin embargo, ¿por qué en el grado 3 y 4 es donde debemos de impactar? Por esto mismo, porque ese consumo de oxígeno, digamos que si bien aumenta por el grado de inestabilidad que tiene el paciente, esa entrega se va disminuyendo. Y es por eso que esta curva vemos que tiene una decadencia exponencial. Y finalmente, cuando ya estamos en una etapa 4, o sea, un grado de choque estadio 4, ya vemos que hay una ruptura en una membrana celular, o sea, hay liberación de todos esos electrolitos y finalmente una muerte celular. Aquí es cuando nosotros queremos evitar llegar, ya que en este punto lo más probable es que el paciente, si no está en una condición muy crítica o preparo, posiblemente nos fallezca. Entonces, ¿qué debo hacer? Para eso me remití a uno de los artículos que vamos a discutir y es acerca de la famosa pues, reanimación de control de daño. Y en este caso, pues hablan del RIBOA, que ya hablaremos más adelante, pero queremos centrarnos en esta reanimación del control de daños. ¿Por qué? Porque en esto que nos dicen, bueno, tenemos una fase prehospitalaria, que si bien es el transporte rápido, el parar el sangrado, la prevención de la hipotermia y el acudir pues al triaje prehospitalario donde nos clasifiquen el paciente y una vez no lo clasifiquen, idealmente deberían de trasladarlo a un centro asistencial y trasladándolo a este centro asistencial, pues posiblemente que hubiera una comunicación directa con ese mismo centro para saber y estar todo el equipo organizado y activado y enterado de que viene un paciente politraumatizado y en qué grado de choque viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros evaluamos aquí o nosotros participamos en esta zona, en lo que ellos llaman como un estadio del RIBOA. ¿Por qué? Porque en este momento el paciente está llegando con una hipotensión, o estamos hablando de un choque hemorrágico, y aquí nosotros podríamos definir la inserción o no del RIBOA, que por eso lo mencionan, como en el departamento de emergencias que participamos nosotros o en la sala de cirugía. Pero esto de qué consta, o en realidad qué consta toda la parte de la reanimación, el manejo del choque hemorrágico como primera medida de parar el sangrado. Y en esto pues, conocemos esta estrategia que es lo que hablamos de stop the bleed, que es nosotros controlar el sangrado de distintas maneras. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nos enfrentamos a un tipo de sangrado? Identificar y reconocer esa hemorragia que pone en riesgo la vida. Para esto nosotros en servicio de urgencias tenemos la monitoría de los pacientes como con unos signos vitales y nosotros tenemos la ecografía de la cabecera del paciente. Con esto podemos lograr o identificar, de acuerdo a la condición clínica del paciente y el motivo de consulta, dónde posiblemente esté el sangrado. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Detener el sangrado, que podemos hacerlo mediante presión, mediante empaquetamiento o los torniquetes, que es lo que nosotros vamos a ver qué deberíamos de hacer. Entonces, como primera medida que vamos de aplicar presión, obviamente hablando de con todos los elementos de seguridad, podemos nosotros empezar con la aplicación de presión con las manos en el sitio del sangrado, suponiendo que tenga un sangrado activo y que sea pulsátil cuando nosotros nos enfrentamos a sangrados arteriales de extremidades. O también podemos aplicar un vendaje, que ya sea una compresa, y realizarlo, insertarlo pues en el sitio del sangrado y presionar, suponiendo que no logremos identificar propiamente de dónde viene el sangrado, porque muchas veces el sangrado incluso es en capa. Entonces, en ese momento es difícil, pero la compresa nos va a hacer como una hemostasia en este sitio de sangrado. Y finalmente, y si no hemos logrado controlar, aplicar el torniquete. Entonces, el torniquete lo que nosotros debemos de hacer primero es, pues, aplicarlo, envolverlo. Finalmente, esos torniquetes que nosotros manejamos institucionales tienen, como pueden ver acá en la imagen, tienen una pestaña donde nosotros la vamos a girar para asegurarla y digamos que la enrutamos o la grapamos aquí en donde está
el asegurador para nosotros finalmente poner ¿qué? Poner la hora en donde empezamos el torniquete. ¿Por qué? Esto, la mayoría de ocasiones, viene ya con la atención del paciente prehospitalario, quien ha hecho esta medida torniquete o otras instituciones de menor complejidad cuando nos remiten estos pacientes. Pero cuando no, nosotros necesitamos hacer esa comprensión directa porque sabemos que de ahí es donde nos está perdiendo toda la volemia este paciente. ¿Y la hora para qué es importante? Para que cuando el cirujano venga a evaluar al paciente, sepa cuántas horas de isquemia llevamos de esa extremidad. Y asimismo nosotros definir el tiempo quirúrgico, definir el tiempo de descompresión de acuerdo al traslado no del paciente, porque podemos tener la sala de cirugía inmediata, podemos tener demoras por atención, podemos tener demoras en disponibilidad de quirófano, o sea que siempre es importante em, eh, aplicar aquí el horario pues, donde nosotros hicimos la compresión. Entonces, ya hablando un poquito de lo que nosotros vamos a manejar adicionalmente pues del control de sangrado, es la reanimación de control de daños. Y en estos nos desglosaban cuatro pilares importantes. Uno, la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática, que aquí nos vamos a hablar acerca de los derivados, la aplicación o no del RIBOA cuando el paciente tiene la indicación y que finalmente ¿en qué va a terminar? En la cirugía de control de daños. Esto únicamente es posiblemente realizar el reparo o la corrección del sitio de sangrado para en un segundo tiempo realizar el control final pues, de ese sangrado. Entonces, empezando, ¿qué es la hipotensión permisiva? De esto sabemos y conocemos que hay muchas estrategias o definiciones pues acerca de lo que es la reanimación hipotensiva o la hipotensión permisiva, perdón, y nos remitimos a ese artículo donde hablaba de, de la reanimación hipotensiva como estrategia de la reducción de la coagulopatía en los pacientes con choque hemorrágico. Entonces, este es un ensayo clínico controlado donde hablaba antes del cuidado usual, que es el prehospitalario, y en la sala de emergencias, ¿qué hacíamos? Nosotros lo que queríamos, lo que querían en este estudio era mantener una presión sistólica menor de 90 o incluso una media que fuera mayor de 50 y menor de 65. A esto aquí nos íbamos a trasladar nosotros el paciente a sala de cirugía. ¿Con qué? Con que finalmente pues estuvieran en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué descubrieron en este estudio? Que manejando metas del cuidado usual, que era mantener presiones sistólicas mayores de 90 o incluso medias mayores de 65, comparado con la hipotensión permisiva, se dieron cuenta en esta análisis de curva de Kaplan-Meier acerca de la sobrevida de los pacientes que no había ninguna diferencia estadísticamente significativa de estos pacientes. ¿En qué? En la sobrevida. Por eso empezamos nosotros a apostarle un poco a esta reanimación pues, o esta hipotensión permisiva que más adelante, como podemos ver, hay revisiones acerca de esa hipotensión permisiva en la reanimación de los pacientes con trauma severo. Hay aún más revisiones, incluso que estaban hablando acerca del impacto en la mortalidad intrahospitalaria, que esto se vio que no les iba peor comparado pues con los pacientes con el manejo usual. ¿Y por qué queremos o por qué nosotros hablamos de esta reanimación hipotensiva? Es en esto. Esta curva nos describe exactamente qué es lo que pasa con los pacientes. Una vez el paciente tiene o presenta caída de la presión arterial, esta es la tasa de mortalidad de acuerdo con relación a la presión arterial. Obviamente, entre presión arterial mucho menor, la tasa de mortalidad es mucho más alta. Y entonces, aquí es donde nosotros empezamos esta reanimación del paciente. Cuando llegamos aquí al fondo de la curva, y vemos que nuevamente cae, ¿dónde está esta angulación que vuelve y sube esa mortalidad? Es cuando subimos esa presión arterial media sistólica más de 65. ¿Por qué? Porque termina en esto, ¿en qué? En que el sangrado, cuando tenemos el control de la presión arterial con una reanimación hipotensiva, tenemos posiblemente el control de ese sangrado porque no hemos, digamos que destapado o desprendido ese trombo que está haciendo el control de esa presión. Una vez tengamos control del sangrado, es importante recordar esto, porque si el paciente está con sangrado activo, pues posiblemente los hemoderivados, el volumen que estemos administrando, ya sean líquidos y demás, pues lo está perdiendo y no puedo yo permitirme tener esa hipotensión permisiva para lograr pues una reanimación adecuada a este paciente. Pero si ya tengo el control, una vez yo aumente esa presión arterial, voy a desprender ese coágulo y nuevamente el paciente me va a empezar a sangrar. Entonces, esta es la medida como fisiológica que nos justifica el por qué nosotros debemos de lograr esa meta una vez controlemos el sangrado, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, dentro de la reanimación hemostática, ¿qué tenemos o qué vamos a aplicar nosotros? ¿Cuándo debemos iniciar nosotros una transfusión
de que nos habla a nosotros el colegio pues, médico de cirujanos allá estadounidense, que nos dice, si usted tiene un paciente frente a un grado 3 o un grado 4 de choque, usted debería de ya haber empezado la transfusión. O que si tiene un grado 2, considérelo. ¿De qué depende? De la evolución clínica del paciente, es decir, de esa primera hora de atención que nosotros estamos haciendo. Entonces, para eso tenemos varios estudios, creo uno de los más grandes es el PROM, que es un estudio prospectivo observacional que hicieron la evaluación minuto a minuto, en donde tenían 10 centros de atención de trauma y la hipótesis era que si la transfusión temprana de plasma y de plaquetas en tasas altas se asocia con la disminución en la mortalidad hospitalaria en pacientes con sangrado. Todos estos pacientes eran mayores de 16 años que requerían una unidad de glóbulos rojos en las primeras 6 horas. Entonces, como primera medida que vimos acerca de la distribución de las causas de muerte, como pueden ver aquí, de hemorragia, en esa primera hora hasta la de primera media hora, una hora, el 88% moría por hemorragia. Que vemos que ya de una hora a 3 horas va bajando 84 y así sucesivamente hasta cuándo, hasta que ya esas primeras 24 horas, cuando superamos las 24 horas, esa mortalidad bajaba casi hasta un 14%, que como les decía, no era cero. Y ya después de 30 días, pues sí, la causa de muerte posiblemente, y no iba a ser la, la hemorragia, sino las complicaciones multiorgánicas. Pero entonces, ¿de dónde vieron esto o qué fue lo que notaron ellos con la hipótesis de la transfusión temprana de plaquetas y de plasma? Entonces, en esto, cuando hicieron análisis multivariado, con una regresión de Cox, vieron que tenían tres tiempos acerca de lo que era la transfusión con plasma y glóbulos rojos o con plaquetas y glóbulos rojos. Pero ¿qué notaron? Como medida independiente en mortalidad, vieron que el plasma con plaquetas tenía una diferencia estadísticamente significativa en esas las primeras 6 horas después de la admisión al departamento de urgencias para la mortalidad, que incluso comparado con las plaquetas y los glóbulos rojos, también pues vemos acá que hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y con esto esto es las primeras 6 horas, ya después vieron que después de las 6 horas a las 24 y más de las 24 horas no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué concluyeron finalmente? Que las altas tasas de plasma y plaquetas de forma temprana se asoció con disminución de la mortalidad en pacientes quienes recibieron al menos 3 unidades de glóbulos rojos durante esas primeras 24 horas. Recordando que todos estos pacientes recibieron por lo menos una unidad de glóbulos rojos. Entonces, si ya tenemos en cuenta de que cuando admitimos el paciente al servicio de urgencias necesitamos una transfusión rica en plasma y rica en glóbulos rojos, pero bueno, ¿cuántas unidades debería yo de transfundir o finalmente si debo o no hacerlo mediante una transfusión masiva? Entonces, para eso quería entrar a definir un poco de qué es transfusión masiva. Entonces, en la literatura hay múltiples definiciones, incluso están hablando de reponer exactamente la volemia en 24 horas, 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, 6 unidades en 6 horas, 10 unidades en 6 horas, 5 unidades en 4 horas, 4 unidades en una hora y 3 unidades en una hora. La que más está validada o la que más uno ve en los estudios o incluso en las definiciones y exposiciones es 10 unidades, 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. ¿Cuál es la limitación de esto? El tiempo. Porque para nosotros esperar, entrar a definir que el paciente requirió una transfusión masiva en esas primeras 24 horas, sabemos que de aquí a que hayan acabado 24 horas, esa mortalidad ya ha llegado casi a cero y es mínima. O sea que el paciente ya recibió tanto su manejo como su transfusión, como su reanimación hídrica y posiblemente su control de daños. O sea que nos queda un poco corto para definir esto. Sin embargo, esta es la que está más validada. Por eso, digamos que hay estudios que nos sugieren de cuál debería ser como la más coherente. Uno de estos es este, que es una revisión acerca de un estudio retrospectivo donde analizaron los periodos del 2015 al 2017 en pacientes que requirieron la activación del código de trauma y recibieron una unidad de glóbulos rojos. Para esto hablaron múltiples definiciones que eran las que mencionaba anteriormente acerca de la transfusión masiva y que evaluaron como desenlace la falla orgánica múltiple y la mortalidad. Entonces, esta es digamos que las estadísticas demográficas de los pacientes, que si bien vemos que los pacientes requirieron el clampeo de la aorta o si no la utilización del RIBOA, casi en un 16% de cada uno, y asimismo tenían una ABS score
que era mucho mayor en porcentaje, casi el 87% positivo, que ya veremos qué significa positivo esta clasificación, ya que hay varias, pero que los pacientes todos tenían en el general clasificaciones de índice de severidad score casi mucho mayor, o lo que hablábamos nosotros del grado 3 y el grado 4. Entonces, ¿qué notaron? Que efectivamente cuando nosotros definíamos como transfusión masiva 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, tenía una sensibilidad casi del 40%, pero con una especificidad del 92%, o sea que tenía realmente un buen rendimiento. Ya definir que requería 50 unidades de glóbulos rojos, pues la especificidad obviamente va a llegar mucho más al 100%, pues porque ya 50 unidades, eso es reponer mucho más de la volemia del paciente, o sea que realmente pues no nos es muy útil, pero cuando hablamos de la de falla multiorgánica, de acuerdo comparando con los múltiples índices, vemos que efectivamente la transformación de las 10 unidades en 24 horas pues tiene una muy alta especificidad, que son del 98% con una sensibilidad de ese 18%. Sin embargo, cuando son 6 unidades de glóbulos rojos en 6 horas o cuando son 5 unidades de glóbulos rojos en 4 horas, esa especificidad no sigue siendo mala porque consideramos que es del 92% y del 91% y también una sensibilidad del 34 al 38%, o sea que era mucho más sensible y como les hablaba anteriormente, pues, lo de la medición en periodos tiempos cortos. ¿Qué es lo que podrían concluir? Que si bien las unidades tienen mal rendimiento para predecir la mortalidad, que pues, es muy sensible pero poco específico y que los intervalos cortos de tiempo y menores unidades de glóbulos rojos presentaban mejor rendimiento para la falla multiorgánica, que era lo que les mostraba anteriormente. Entonces, de acuerdo a lo que entramos nosotros a definir, pues, qué es la transfusión masiva, qué pacientes se benefician de la activación de este protocolo, teniendo en cuenta que nos sugieren que puede ser los pacientes con un trauma grado 4. Entonces, aquí es donde nosotros evaluamos o venimos a evaluar, pues, qué paciente nosotros vamos a utilizar o a quienes vamos a activar este protocolo de transfusión masiva. Entonces, como primera escala, y pues personalmente me parece muy útil, incluso lo utilizamos en la institución, el ABC Score. El ABC Score nos dice que si usted tiene un puntaje mayor o igual a 2, le sugiere que el paciente requiere una transfusión masiva. ¿Y por qué es tan útil esta medida? Porque solamente utiliza criterios clínicos. Uno, la presión arterial sistólica menor a 90, esto le da un punto. Que usted tenga una frecuencia cardíaca mayor a 120 es otro punto. Que usted haga un FAS en este paciente independiente del motivo de trauma y le dé positivo, esto es un punto. O que usted tenga un trauma en torso penetrante, le da un punto. Únicamente como medida de trauma es el trauma penetrante en torso. Entonces usted con dos de estas ya sabe que requiere la activación del protocolo de transfusión masiva. Pero entonces, ¿por qué decimos que esta escala es buena o por qué la vamos a utilizar o por qué la preferimos sobre otras? Vemos que también para esto hay estudios donde hablaba de la validación del ABC score para la transfusión masiva en trauma. Entonces, esto fue un estudio retrospectivo. Lo que incluyeron fue pacientes que activaron el código de trauma, que fue referido a un nivel de trauma nivel 1 y que requirió transfusión de una unidad de glóbulos rojos. ¿Con qué los compararon? Con otros centros de referencia como el de Bardenville, el de Johns Hopkins y el Parkland. Entonces, ¿qué notaron? Que la activación de cuando tenía mayor a 2 puntos, digamos, estos son los puntos que estamos hablando acerca del ABC score. Entonces, vieron que cuando el paciente tenía un puntaje mayor a 2, como pueden ver, es pues, una alta buena sensibilidad, casi el 82%, con una especificidad del 87%, que esto nos apuntaba a que correctamente fue clasificado en un 86%. Cuando tiene aún un puntaje mucho mayor, 3 o 4, pues sabemos que esa especificidad aumenta casi al 100%. Asimismo, lo hicieron para la necesidad de transfusión masiva en esas primeras 24 horas. Esta era la institución de Vanderbilt, la otra era el Parkland. Y asimismo notaron que en esas otras instituciones vieron que después de un puntaje mayor a 2 puntos, esa especificidad subía casi un 85% y así finalmente pues 98 y 100%. ¿Qué notaron en el Job Hawkins? Lo mismo que veníamos hablando anteriormente. En esta sí hubo un poquito menos de rendimiento de especificidad, que fue casi el 67%, pero tanto el puntaje de 3 y 4 sí fue el 95 y el 100%. Asimismo, hicieron un análisis bajo la curva pues, acerca de
qué tan sensible, específico y el rendimiento era el ABC score para predecir pues la transfusión masiva en las primeras 24 horas para todos los grupos, o sea, que de las instituciones que veíamos y que podemos ver pues en esta se ve que en el Parkland y en el Vanderbilt fue pues una área de la curva de casi 0,9, o sea que tiene un muy buen rendimiento y las compararon y pues como pueden ver en cada uno da el 0,85, el 0,9, el 0,83, el 0,88, o sea que como medida de rendimiento pues es muy útil cuando tiene un puntaje mayor a 2. Asimismo, cuando estábamos hablando de la necesidad de transfusión masiva en esas primeras 6 horas, porque la anterior estábamos hablando de esas primeras 24 horas, que vemos que con un puntaje mayor tiene una sensibilidad del 87% con una especificidad del 81% y que ya cuando tenemos puntajes de 3 a 4, 96 y 99% respectivamente. Como otro estudio, quería mostrarles este, que era la predicción temprana de la transfusión masiva, utilizando el ABS score. En esto vemos que la clasificación pues, de choque de índice del Colegio Americano en estos fue casi del 22 y el 34% en los que requirieron transfusión masiva y en los que no requirieron. Pero ¿qué hicieron ellos? Pues, hicieron un análisis retrospectivo de registro del Colegio Americano de Trauma, que eran todos los pacientes con un trauma mayor que ingresaron a un centro de nivel y requirieron pues, algún hemocomponente. Y se calcularon específicamente tres escalas que ya veremos adelante. Entonces, ¿qué evaluaron? El ABS Score, evaluaron el STAS y el McLaurin. Cada una pues, hicieron un análisis, pues el área bajo la curva de la predicción para la transfusión masiva de estos pacientes y notaron que como mejor rendimiento tenía el ABS Score, viendo que cuando estábamos hablando de la clasificación del corte, que era mayor a 2, que lo definimos como positiva, tiene una sensibilidad del 75% con una especificidad del 86%. Sin embargo, ellos decían o concluyeron que cualquiera de estas medidas o estas escalas que nos ayuda a predecir la transfusión masiva, pues son buenos predictores para nosotros decir que el paciente requiere esa transfusión masiva. Pero, ¿cuál es la limitación de estas escalas? Que, por ejemplo, el TAS Score evalúa exámenes paraclínicos. Como pueden ver, estamos hablando aquí de la base exceso o incluso de la hemoglobina, que estas nosotros podemos tenerlas en unos gases arteriales cuando recién hablamos al paciente, pero que igual nos requiere y nos toma un tiempo adicional para esto. ¿Qué nos dice estas escalas o los estudios que hablan esto? Que cuando tiene un puntaje menor a 9, la necesidad de transfusión masiva es incluso menor del 5%, pero que cuando tenemos un puntaje mayor a 24, la necesidad arranca casi hasta un 85%, o sea, con una muy buena especificidad. Y el McLaurin también nos habla de frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, pero nos mide dos cosas importantes, el hematocrito y el pH. Y si bien esta escala también es útil, también vamos a depender de qué, de los paraclínicos. Por eso, en nuestra institución nosotros evaluamos pues los pacientes de la necesidad de transfusión masiva con el ABS score. Por último está el RAP score, que también nos habla de si el paciente tiene un trauma penetrante, si el FAS es positivo y tiene la fractura pélvica, tiene un de choque mayor a 1. Esto de tener más de dos predictores nos habla de que el paciente requiere transfusión masiva. ¿Con qué estudios? Pues digamos que todo fue, la mayoría de estas evaluaciones son hechas en el Colegio Americano de Cirujanos, en donde evaluaron pues cada una de estas escalas. Pero entonces, si nosotros vamos a transfundir ese paciente que estamos definiendo inicialmente si requiere o no, y ya miramos cuándo es que el paciente requiere una transfusión, después estamos hablando de si requiere la transfusión masiva, que ya sabemos cuándo requiere una transfusión masiva y debemos de empezarlo, pero entonces, ¿cuántas unidades debemos transfundir? ¿O qué relación es mejor? Si vamos a transfundir una relación de 1 a 1 a 1 o 1 a 1 a 2 de acuerdo a la plasma y plaquetas que el paciente va a recibir, pero para esto nos va a remitir a este estudio del PROPER, que es acerca de que evaluaba la relación de plasma, plaquetas y glóbulos rojos en relación de 1 a 1 a 1 o la relación de 1 a 1 a 2, teniendo en cuenta que 2 pues, son los glóbulos rojos. Entonces, este era un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con el objetivo de determinar la efectividad y la seguridad de la transfusión en pacientes con trauma y sangrado mayor. ¿En qué relación? En las que ya le había mencionado anteriormente. Como desenlace primario tenemos la mortalidad en 24 horas y en 30 días. Estas son las características pues de la escogencia de los pacientes que se autorizó y se vio que ambos tenían pues digamos que características similares y la relación de los grupos era
muy parecida. Y entonces cuando venimos a hablar de que el paciente, la mortalidad en las primeras 24 horas o a los 30 días, en ambos grupos no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, incluso ese intervalo de confianza pues siempre traspasó el uno. Pero cuando queríamos mirar el porcentaje de hemostasis, o sea, como objetivo pues de control idealmente del sangrado de estos pacientes, vemos que en la relación 1 a 1 a 1 se logró casi el 86% versus el 78% en la relación 1 a 1 a 2, con un P estadísticamente significativa de 0,06. O sea que esto posiblemente nos sugería que en estos pacientes la relación de 1 a 1 a 1 debería ser como la ideal cuando empezamos estos protocolos pues, de transfusión masiva. ¿Qué nos dijeron? Efectivamente, que no resultó ninguna diferencia estadísticamente significativa en esa mortalidad, pero que sí, los que logramos pues hacer la relación de 1 a 1 a 1 tuvieron mejor control de hemostasis, que si bien es un desenlace secundario y para esto hay que hacer un estudio pues dirigido exactamente al control de la hemostasis, pues sí nos da posiblemente un beneficio frente a estos pacientes de sangrado mayor y que ingresan con trauma a nuestro servicio de urgencias. Entonces, una vez nosotros realizamos esa terapia pues, de transfusión masiva o de transfusión de control del sangrado y de la reanimación de este paciente, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de hacer el seguimiento de esta terapia transfusional? Para eso tenemos las pruebas que nosotros conocemos como convencionales, que está el PT, el INR, el PTT, el fibrinógeno, el conteo plaquetario o las pruebas viscoelásticas que conocemos, pues que son mucho más especializadas, en donde nosotros evaluamos tanto las plaquetas como la fibrinolisis del paciente o digamos que la pérdida pues de su hemostasia. Entonces, las pruebas de canción convencionales, estos son los valores, son las medidas, las conocemos, creo que en esto no vamos a andar un poco, pero sí, pues vamos a hablar de test de viscoelasticidad en donde debemos tener en cuenta varias cosas. Uno, lo que nosotros estamos evaluando cuando nos enfrentamos o lo que estamos viendo, por ejemplo, en la R, que queremos ver es la velocidad de generación de la tromboplastina, que aquí que va a participar los factores 12, 11 y 7. Cuando nosotros medimos ese tiempo entre la R más la K, estamos hablando del tiempo de coagulación, que es la velocidad de formación del coágulo. ¿Qué participa aquí? Como para tenerlo en cuenta, la función de las plaquetas es el fibrinógeno. Ese ángulo alfa que es este, que es qué tanto decimos nosotros que se abre o no ese ángulo y con eso qué vamos a mirar la velocidad de formación del coágulo duro, o sea, es decir, de ese control de ese sangrado, que miramos la actividad plaquetaria. Y finalmente, cuando estamos viendo, después de la amplitud del ángulo, la amplitud máxima de esa curva, estamos viendo, es una función de elasticidad del coágulo, o sea, es decir, la interacción de esa fibrina con las plaquetas. Y por último, pues el índice de lisis de coágulo, que sí es, digamos que una medición que, que nos habla pues de la fibrinolisis en un tiempo determinado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues saber en dónde vamos a participar nosotros por esto, por los patrones de la elastografía. Entonces, este es un valor normal, que es el que conocemos todos, y que si vemos que ese tiempo de la R más la K, vemos que está prolongada, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, si nosotros tenemos que entrar actuar con plasma, tenemos que entrar a actuar con plaquetas o qué es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque los cambios en las curvas que nosotros estamos viendo, si está la amplitud máxima disminuida, sabemos que posiblemente nos estemos enfrentando a un déficit que puede ser incluso plaquetario, que puede haber una fibrinolisis cuando el tiempo está corto, pero se abre y inmediatamente esa amplitud máxima se disminuye rápidamente. Si estamos hablando de la hipercoagulabilidad, que es que la eje de ángulo se expande demasiado, o si estamos enfrentados a una CID, que posiblemente esto nos habla de la gravedad pues, de la condición clínica del paciente. Pero entonces, si nosotros estamos midiendo esos patrones de elastografía o estamos nosotros enfrentándonos a medidas convencionales como un PT, un INR, un fibrinógeno, ¿qué medida es más útil o qué podemos nosotros hacer? Entonces, para eso, pues ya hay estudios donde nos hablan acerca de la medición con pruebas de viscoelasticidad. Esto es un ensayo clínico pues controlado en donde midieron desde el 1 de junio del 2016 hasta el 30 de julio un test para guiar la reanimación. Incluyeron 369 pacientes y que evaluaron como medida la sobrevida a las 24 horas y la liberación de esa transfusión masiva de los pacientes. Entonces, ¿qué notaron? Que cuando hablaban o vieron
el desenlace primario que era pues la sobrevida y la liberación de transfusión masiva, si bien había como, digamos que una tendencia de las pruebas de vascularización, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa con las pruebas convencionales que les mencioné anteriormente. Asimismo, cuando vieron la sobrevida en 24 horas o cuando vieron la sobrevida a 90 días, como pueden ver, no hubo ninguna P estadísticamente significativa cuando estamos hablando por intención de tratar utilizando las pruebas viscoelásticas o en su defecto hablando de las pruebas convencionales. Asimismo, cuando vemos que mediciones de mortalidad como desenlaces secundarios a 6 horas, 24 horas, los 28 y los 90 días que ya hemos visto anteriormente, en ninguna de estos periodos cortos de tiempo o largos hubo una diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, ¿qué concluyeron? Que no había diferencia total en los resultados entre esas pruebas histológicas y las convencionales en protocolo de hemorragia mayor. Esa es una perla que quería agregarles y es, ¿qué es lo nuevo o a qué estamos viendo? Si bien ya sabemos qué es la definición de transfusión masiva, sabemos cuál es la relación que nosotros debemos transfundir al paciente, cuándo debemos empezar una transfusión, pues hay una, digamos que una tendencia en donde estamos viendo lo que es la sangre total, que puede ser una nueva alternativa en la reanimación hemostática de estos pacientes. Pero entonces, esta es una revisión, incluso en la institución estamos haciendo un ensayo clínico donde estamos participando. ¿Para qué? Porque a qué le apostamos. Estos son los beneficios de la sangre total. Uno, los componentes de la sangre total tienen menos aditivos, incluso menos anticoagulantes, porque es simplemente en donde la sangre total viene con todos los componentes, es decir, tanto los glóbulos rojos como el plasma y las plaquetas, cuando nosotros sabemos que es fácil de aplicar, que el implemento y el manejo prehospitalario pues tiene ciertas limitaciones, o sea que en este caso no, es mucho más barata la sangre total que los componentes que estamos hablando de que son separados y por eso pues digamos que estamos apostándole a esto. ¿Todavía sabemos si es mejor o no? No, no lo sabemos, pero es lo que estamos estudiando y ensayando a ver si hay una diferencia, ya sea en mortalidad, ya sea en falla multiorgánica o en la misma reanimación o tiempos de control pues, de esa hemostasia de estos pacientes. Pero es algo que quisiera pues que tuvieran en cuenta, que posiblemente en unos años estemos discutiendo si les fue mejor o incluso estemos utilizándolo pues la sangre total. Entonces, una vez hicimos la reanimación o la prevención, la hipotensión permisiva, hicimos la reanimación hemostática que ya definimos, pues vamos a hablar entonces del RIOA, que esa es otra participación de nosotros hacemos en el servicio de urgencias. Entonces, para eso quería hablar hoy, manejar esto acerca de una experiencia en un centro de trauma de Latinoamérica, pues en este caso es la institución Fundación Valle de Lili, y en esto quería notarles dos cosas. Uno, se hizo un análisis, pues un artículo de descripción donde hablaron el uso del Riboa en estos pacientes. Principalmente se utiliza mucho en las mujeres embarazadas con una placenta acreta o anormal. Y de aquí es donde salió, pues, que se extrapoló de estas embarazadas, que si bien se logra el control del sangrado de estas hemorragias, pues, ¿por qué no utilizarlo en trauma? Y por eso fue como que a lo que se le apostó inicialmente y que se ha visto que es muy útil en los pacientes con trauma y sangrado mayor. Pero entonces, ¿qué quería discutir? Este porcentaje. Estos pacientes con trauma, que si bien es una población pequeña cuando se hizo este estudio, vemos que los pacientes que se les hizo un manejo o una aplicación de un RIBOA, manejo percutáneo, es decir, pues digamos que guiado por ecografía, en este caso por nosotros, únicamente fue el 14% de estos pacientes y por una sección quirúrgica fue el 86%. O sea, hasta ahora, a este año, a corte de 2019, la mayoría de las aplicaciones o el uso del RIBOA estaba definido por los cirujanos, pero este porcentaje ha ido cambiando y para eso nos hemos ido preparando, incluso hemos hecho entrenamientos que el último que hicimos fue el BES acerca de esa aplicación o esa inserción del RIBOA, porque en el manejo de estos pacientes que nosotros tenemos en la institución es la puesta de un introductor casi de 6 French para poder insertar por ahí el RIBOA y la colocación de un catéter de alto flujo para la transfusión de hemoderivados, que es una transfusión pues masiva. ¿Por qué es importante o por qué quería mencionarles esto? Porque esa reanimación con el balón endovascular pues, de oclusión de la aorta, digamos que lo describen tanto en el manejo de la TLS, en la reanimación de control de daños, es una herramienta dinámica y que requiere sí o sí un cirujano bien entrenado o de nosotros como emergenciólogos que sepamos ponerlo en el servicio de emergencias.
que eso ya lo hemos hecho en la institución y es algo que le ha servido mucho a los cirujanos. Pero entonces, ¿por qué hablamos del RIVA? Porque estamos, o sea, se ha apostado, pues incluso en el 2020 se salió este algoritmo en donde hablan de que en cierta condición de los pacientes, por ejemplo, un paciente con trauma penetrante en torso que no es comprimible, que no es compresivo y que está hegemónicamente inestable. Hacemos el ABS score. Sabemos que el ABS score nos dio mayor puntos. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Accedemos mediante una vena femoral y la arteria femoral para colocar lo que ya les había mencionado, tanto el introductor de 5 o 6 French y el catéter de alto flujo. El alto flujo para la transfusión y el de 5 o 6 French para, por ahí, a la aplicación del RIBO o en su efecto de la medición invasiva de la presión arterial. Tenemos el paciente, tenemos un FAS positivo en tórax, no responde o responde transitoriamente. Bueno, definimos si el ribo es, digamos que insuflado, pues ese balón insuflado en la zona uno o en la zona 2 o 3 dependiendo de lo que nosotros queremos. La zona uno ya en torso, la zona 3 es acá en miembros inferiores y la zona 2 es ahí entre tórax y abdomen. Si la herida es en abdomen y no respondedor, también vamos a hacer la zona uno para nosotros lograr el control del sangrado y que el paciente pueda ser trasladado inmediatamente a cirugía para realizar su respectiva cirugía de control de daños. Asimismo, cuando estamos hablando de los pacientes con trauma cerrado, pero tenemos FAS positivo, entonces, de acuerdo a la condición clínica, como pueden ver, si el paciente es respondedor o si requiere la transfusión de hemoderivados, estamos hablando de un gasto casi 1,5 litros que ha perdido de 200 cc hora de volumen que requiere el imagen 2 a 4 horas, dice inserte el RIBOA y aplíquelo, insúflelo. Y así mismo lo hace. Cuando terminan, ¿qué? Terminan la parotomía finalmente, que estos pacientes, pues de acuerdo a la zona, pues vamos a hacer la parotomía o toracotomía, de acuerdo si la lesión es en tórax y en abdomen. O también si estamos enfrentados a un trauma pélvico y no vemos que el paciente sea respondedor, posiblemente también utilicemos el RIBO en la zona uno para nosotros realizar un control y distribuir ese poco volumen que tiene el paciente y garantizar la perfusión de los órganos vitales, cerebro y corazón, y así nosotros lograr el control mientras el cirujano, digamos que resuelve o realiza pues el control de daños quirúrgicos. Como conclusiones, quería decirles. Uno, la primera hora en el paciente con sangrado mayor es crítica. Lo vimos y lo analizamos. La mortalidad de estos pacientes en la primera hora es muy alta. ¿De qué depende? Que es importante entender ese entendimiento de esa deuda de oxígeno y alteración celular que es de suma importancia para la reanimación. Y nosotros, ¿qué buscamos con esa reanimación? Recuerden el inicio temprano de la reanimación hemostática que tiene un impacto en la supervivencia. Y ya lo vimos y por eso vimos que esa curva cae una vez hacemos un adecuado control y reanimación. La relación 1 a 1 de transfusión es segura para el inicio de la reanimación. O sea que con esto es que nosotros idealmente deberíamos de empezar. Y no obstante, si ustedes pueden y tienen el acceso, hagan esta reanimación basada en pruebas de laboratorio, en las que tenga, pero hágalo, ya sea pruebas viscoelásticas, pruebas convencionales y posiblemente esos pacientes, si bien cuando un paciente inestable está en un choque hemorrágico, la mayoría terminan en cirugía, hay un poco porcentaje que vamos a tener en nuestro servicio de reanimación y por eso nosotros, mediante esta reanimación guiada por laboratorios, sabemos, de acuerdo a una vez activado ese protocolo de transfusión masiva, en qué queremos y qué vamos a terminar o cómo vamos a controlar ese sangrado o qué requiere el reponer. Por eso es importante esto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por la exposición. Vamos a esperar preguntas por los participantes. ¿Pueden enviarla al chat, por favor? Si hubiera algún tipo de pregunta. Bien. Doctor, ¿usted ha visto o escuchado sobre la aplicación de del 1111, o sea, son cuatro unos, en la cual en la última agregan el crío precipitado que utilizan en la escuela alemana, ¿no? Y obviamente creo que al final se va a lo que es uso de sangre total, ¿no? Sí, pues en esas aplicaciones incluso los protocolos no utilizan crioprecipitado. En eso hay menos estudios, pero igual hay estudios que avalan también el uso de ellos. Sin embargo, cuando nosotros enfrentamos ese tipo de pacientes, posiblemente en ese momento lo que más nosotros tenemos a disposición, pues es tanto los glóbulos rojos o incluso el plasma. En nuestra institución, por ejemplo, tenemos
pues digamos, lo que es el código de trauma y cuando nosotros lo activamos el banco de sangre inmediatamente tiene la alerta de saber si requerimos o no esas unidades de glóbulo rojo, incluso de plasma, porque pues la mayoría es el plasma y que necesita un tiempo para descongelar. Por eso, en nuestra institución tenemos pues, digamos que un almacenamiento pues muy controlado y refrigerado, plasmas descongelados para ese uso rápido y temprano si requerimos pues para este paciente. Una vez nosotros definamos eso, y se utilicen esas primeras unidades de plasma, inmediatamente el banco, como ya te está alertado, utiliza pues o empieza a descongelar otra serie de unidades. ¿Para qué? Para esa atención pues de ese paciente, ya sea que nosotros lo requiramos tanto en la sala de reanimación o lo que requieran en unidades pues, de cirugía. Asimismo, ese crío precipitado lo tienen a la mano, sin embargo, no es lo que nosotros utilicemos inicialmente pues, como primera medida, pero también está descrito y se puede utilizar si cuentan con la disponibilidad. Sin embargo, cuando ustedes hacen los glóbulos rojos, plaquetas y plasma, con eso estamos abarcando casi o logrando la hemostasia de este paciente alrededor de un 80-90%. Por eso no es como lo que uno habla de primera medida o como de primera mano, pero sí se puede utilizar. Y finalmente lo que hablamos de la sangre total, pues eso es algo que, pues si bien está ahora que estamos viendo de que tiene ciertos beneficios tanto en costo como en lo que viene incluido en la sangre total, pues es algo que todavía no sabemos y no estamos seguros si presenta o no beneficio o por lo menos no genere más daños, es decir, que tanto los pacientes les vaya igual entre un grupo que es la transfusión de hemoderivados por separado o la sangre total, pero que en la parte fisiológica nos sugiere o nos dice que fisiológicamente cumple con la reanimación de este paciente y lo que nos dice es posiblemente les vaya igual a estos pacientes comparado pues con los otros hemoderivados. Bien, tenemos pregunta de los participantes. El doctor Arturo Zárate pregunta, en un lugar sin acceso a hemoderivados, ¿qué utilizar en la resucitación? Qué pena, se entrecortó ahí. ¿Cuál era la A pregunta? ver, repito. Sí. Dice, en un lugar sin acceso a hemoderivados, me imagino que hablan de hospitales de menor complejidad o centros o puestos de salud, ¿no? ¿Qué podemos utilizar en la resucitación? Ah, bueno, listo. Entonces, si nosotros estamos enfrentados a este tipo de centros, que eso, pues hay centros en todos los países, yo creo que en donde no cuenten con un banco de sangre y que cuenten con esa disposición, pues la reanimación volumétrica de estos pacientes va a ser pues obviamente con líquidos y en este caso va a ser con pues, solución ya sea salina o Harman con la que ustedes tengan a la mano, posiblemente entre la salina y el lactato de Ringer, pues tenga un poquito de menos desenlace o complicaciones el lactato de Ringer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros superamos una reanimación volumétrica de estos pacientes, estamos hablando de que para esto hay cálculos en donde se sugiere que cuando pasamos más de un volumen de 1 litro, 1,5 litros de Harman o de solución salina, pues con lo que dispongamos en nuestro centro de atención, el paciente aún ahí empeore posiblemente su coagulopatía. Entonces, para este momento ya debería el paciente tener o la ambulancia o la disposición o el traslado a un centro de mayor complejidad donde encuentren con hemoderivados, porque si con esta condición o este volumen que hemos administrado no ha mejorado la presión arterial del paciente, no ha logrado el control pues, hemodinámico, el paciente está con un sangrado activo o nos sugiere que está con un sangrado activo y hay que hacer esa reanimación pues hemostática que estamos hablando y de que si continuamos con este volumen únicamente reemplazando la sangre por simplemente líquidos que aportan 154 equivalentes de sodio o potasio, pues posiblemente el paciente ya nos haga una coagulopatía y ya la reanimación de aquí en adelante sea mucho peor para este paciente. Correcto. En todo caso, podría también iniciarse el protocolo CRASH en esos lugares si es que cuenta con el fármaco. Totalmente de acuerdo. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, en un paciente con hemorragia exsanguinante, ¿en qué momento decido resucitar con hemoderivados? En un paciente con hemorragia exsanguinante, Ajá. En un paciente con hemorragia exsanguinante, ¿en qué momento decido resucitar con hemoderivados? Pregunta el doctor Arturo Zárate. bueno, pues quisiera preguntarle al doctor Arturo, pues, qué es qué intenta definir cuando me habla de hemorragia exsanguinante, pues entendería que es un paciente que tiene con una pérdida muy alta de volumen, pero para este tipo de pacientes, recuerden que antes de empezar esa reanimación hemostática con los hemoderivados,
que sí o sí hay que empezarla porque si está exsanguinante, antes que todo esto es el control del sangrado que lo vimos. O sea que independiente de la institución donde estés, ya sea nivel 1, 2, 3, 4 de complejidad, una vez le demos el control del sangrado, inmediatamente pasamos o ya estamos en la reanimación con hemoderivados, porque la primera medida que nosotros tenemos es posiblemente o la solución salina o el lactato de Ringer. Pero mientras empezamos esa reanimación, que esos primeros 500 cc o 500 mililitros de volumen, ya iríamos de nosotros haber empezado a considerar la transfusión, ya sea la relación 1-1-1 o si estamos hablando de, de lo que apenas disponemos de glóbulos rojos, esos glóbulos rojos, ¿por qué? Porque si es exsanguinante, sería poco probable que el paciente estuviera en un grado 1 o 2 de choque, de acuerdo a lo que pues, vimos durante la revisión, que ya en 3 o 4 sí o sí hay que transfundirlo, y el grado 2 que apenas va a presentar alguna decadencia, algún signo vital, ya sea la frecuencia cardíaca o la hipotensión o alteración del estado de conciencia, pues ya esto nos dice que hay que considerarlo y si estamos viendo ese sangrado sangrante, pues habría que hacerlo. Bien, la siguiente pregunta es con respecto al uso de hemoderivados, en este caso en el prehospitalario, me imagino que en la ambulancia. Y bueno, es un escenario recontra difícil porque tú no sabes el grupo y factor del paciente, no sabes si ha tenido reacciones alérgicas. No, ahora, ¿cómo mantienes los hemoderivados dentro de la ambulancia? Existen muchas cosas alrededor de eso, ¿no? ¿Qué opinaría del uso de hemoderivados en el móvil prehospitalario? Bueno, desconociendo pues un poco como la parte, llamémoslo así, social, contar con hemoderivados en esa atención prehospitalaria, creería que tiene muchos factores en donde juegan en contra, no del paciente, sino de esa atención. Porque lo que hablamos de la reacción cruzada, de pronto de que haya una incompatibilidad de grupo, pues uno idealmente pues utiliza los derivados estándar para nosotros transfundir un paciente, porque cuando igual nos ingresa a una institución, pues no tenemos ahí a qué parte ni qué grupo es ni nada. Pero eh, por tiempo de evolución, digamos que independiente del sitio de la atención inicial prehospitalaria al traslado a un centro asistencial, creería que no haya más de una hora pues, de traslado de una ambulancia a un centro asistencial. Entonces, de acuerdo a esta medida, pues diría que en esa atención prehospitalaria sí es la reanimación con los líquidos, con el control del sangrado y ya. Digamos que esa reacción con hemoderivados sí debería ser pues en una institución ya con toda la atención y con lo que requiere pues porque inmediatamente el paciente puede hacernos una reacción adversa y demás, pues no tenemos el resto de insumos y el control de los otros factores para brindarle pues como una atención garantizada a este paciente. Ok, una pregunta más, doctor. Es con respecto a las escalas predictivas de transfusión sanguínea y lo que nos indica sangrado activo. Nos comentó sobre lo que es el ABC score, el TASH score y el McLaughlin, pero también acá nos pregunta sobre el índice de shock. Nosotros aquí en Perú usamos bastante el índice de shock, ¿no? Estamos acostumbrados a esos, al uso precoz del índice. ¿Qué nos opinaría con respecto a eso, con respecto a las otras escalas predictivas? ¿Me ayuda, no me ayuda? Bueno, ese pues digamos que no traje estudios, pero igual de eso también hay ambas escalas, ya sea la ABC score, el McLaurin, cualquiera de esos, el índice de choque, todas son escalas para predecir el requerimiento pues, de esa transfusión masiva. Ambas son útiles. Porque digamos que hablamos nosotros o les mencioné y les hice mucho énfasis en el ABC Score por la facilidad que tenemos nosotros de predecir y con una buena sensibilidad y mejor aún la especificidad de estos, pues de esta definición. Entonces, por eso, como primera medida, si nosotros estamos evaluando qué es lo que nosotros hacemos en evaluación en un minuto tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos la presión, tenemos pues el tipo de herida que tiene el paciente y tenemos ese FAS que pues definimos si está positivo o negativo, pues es algo muy temprano y rápido en donde nosotros definimos eso. Pero sí, en el caso de que es que nosotros tenemos la facilidad de hacer los gases arteriales como lo tenemos en nuestra institución, que es inmediatamente llega el paciente, está el jefe ya haciendo esa medición o están haciendo el acuerdo del índice de choque, todas tienen sus estudios en donde avalan que como predictor de transfusión masiva tiene muy buena especificidad. O sea que independiente de la medida que utilicen, lo importante es utilizarla para saber cuándo ese paciente va a requerir la transfusión masiva.
Ok, gracias, doctor. Como última pregunta, sí, nos encantaría, doctor, saber cómo es su experiencia con respecto a ese tipo de pacientes, porque generalmente está enfocado a pacientes politraumatizados, ¿no? Que están con shock y hemorrágico y que tienen que entrar inmediatamente a sala. Entonces, ¿cómo es que ustedes manejan rápido? Porque nosotros manejamos mucho tiempo, ¿no? Manejamos, en este caso, el periodo de oro o la hora dorada. Y al menos acá nosotros tenemos una dificultad en la cual nos enfrentamos la mayoría de los hospitales en Perú. Nosotros no contamos con cirujanos de trauma. Nosotros tenemos cirujanos generales que generalmente se abocan más a la parte de cirugía de abdomen, ¿no? Entonces, la comprensión de cirugía de trauma no es tal cual y hace que el tiempo de toma de decisión a sala de operaciones se prolongue, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo es su flujo? Nos encantaría saber su experiencia. Gracias. Bueno, entonces, pues les cuento, nosotros aquí en la institución tenemos ya estandarizado lo que es la activación del código de trauma y tenemos ciertas indicaciones para la activación del código de trauma. Entonces, que se lo mencioné en la charla. Entonces, la activación del código de trauma implica varias cosas. Uno, la llamada al cirujano que está de turno, pues tenemos la disposición de cirujano de turno 24 horas. La mayoría de veces contamos con los dos cirujanos, tanto el cirujano general como el cirujano de trauma, que están presenciales en la institución. Dos, alertamiento al banco de sangre para que sepan y ya, si no tienen unidades pues descongeladas y demás, empiezan a descongelarlas porque hay un paciente que posiblemente requiera alguna atención de parte de ellos como banco de sangre, la transfusión. Tres, la activación de la sala de radiología para que tengan la disponibilidad de la sala de tomografía para el traslado de este paciente y hacerle las imágenes respectivas que requiera. Cuatro, y esto también llega en la llamada a las salas de cirugía. En las salas de cirugía ellos ya saben que hay un paciente que está en la sala de reanimación y que idealmente, si en ese momento no tienen algún quirófano libre, deberían de gestionar o digamos que el traslado o la disponibilidad de un quirófano porque hay un paciente que potencialmente requiere algún manejo quirúrgico. Entonces, esto, digamos que es como primera medida cuando nosotros activamos y es solamente levantar un teléfono y activar el código de tramo marcando cuatro números. Entonces, mientras hacemos esto, pues contamos siempre en la sala de urgencia de nosotros con dos emergenciólogos de turno mínimo en la noche y en el día contamos con casi 10 emergenciólogos de turno. Entonces, esto permite un trabajo en equipo. Esto, obviamente, de acuerdo a cada institución, pues las limitaciones administrativas, técnicas y demás, pero manejémoslo como si fuera un emergenciólogo. Mientras el emergenciólogo hace la valoración inicial, tiene la toma de los signos vitales, realiza el FAS y tiene las muestras de unos gases arteriales para evaluar base exceso de hemoglobina, incluso hematocrito, ahí inmediatamente pues va llegando de radiología, va llegando un dispositivo pues de toma de imágenes de radiografía portátil para la toma de la tomografía, perdón, de la radiografía de tórax o abdomen en caso de que lo requeramos. Está llegando a nosotros un camillero o patinador, como le llamamos en la institución, para el traslado. Uno, la asistencia al traslado del paciente. Dos, la transporte de una bala de oxígeno si lo requiere. Y tres, el traslado de esa sangre de los mediados del banco de sangre a la sala de reanimación. Entonces, esa evaluación en conjunto que nosotros hacemos, tanto de todos los equipos, inmediatamente el cirujano, pues como ya está enterado, hizo una llamada, ellos tienen, digamos que así como tiempos para llegar, es decir, el paciente en menos de 5 minutos debería tener ya una valoración por el cirujano una vez nosotros activemos el código. Porque la mayoría de veces pues el cirujano está en el segundo piso, que nosotros estamos en el primer piso, y exactamente arriba del servicio de urgencias, eso ya es obviamente una disposición mucho más grande y pues pensada en donde un quirófano tiene que estar cerca del servicio de urgencia, entonces por eso ellos están en menos de 5 minutos en la atención del paciente. Una vez ellos llegan, ya nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una monitoría, tenemos la toma del primer examen y un FAS. Con esto que hemos definido, si el paciente inmediatamente requiere traslado a sala de quirófano, traslado a sala de tomografía o simplemente una observación clínica ahí en la sala de reanimación. Entonces, digamos que este trabajo en equipo, ya llega el cirujano y si requiere cirugía, porque suponiendo que el paciente está en un choque hemorrágico, llegó hipotenso, viene y lo ve el cirujano, decimos, tiene líquido libre en abdomen y tiene una herida por arma de fuego en hipocondrio derecho. Listo, está abdominal derecha, perfecto. El cirujano solamente va a decir, sí, pues está con hidratación peritoneal,
hay que llevarlo a cirugía. Y una vez él da la orden, solamente pues avisa en quirófano de que va a subir con el paciente y ese traslado, mientras estamos en eso, nosotros como lo que hemos hecho, estamos dirigiendo esa reanimación hemostática del paciente, estamos poniendo tanto el introductor arterial como el catéter de alto flujo para la transfusión y en su defecto, pues si el paciente inmediatamente presenta alguna inestabilidad, pues estamos definiendo con el cirujano si va a poner el ribo arriba o abajo, pero cuando estamos con una definición de estas, que es simplemente traslado a quirófano, pues posiblemente ya con introductor o solamente ellos escoger el dispositivo de oclusión aórtica e insertarlo por el introductor, o sea que les ahorramos mucho tiempo y asimismo en manejo de este paciente. O sea, que en tiempos nosotros tenemos que una vez tenemos el ingreso del paciente a por lo menos tener una imagen tomográfica en caso de que lo requiera porque no hay claridad, porque el faje es negativo, pero el paciente llegó inestable y respondió a esa transfusión de hemoderivados. Tenemos casi ya 20 minutos en donde el paciente ya tiene el introductor, tiene el catéter de alto flujo, está en una transfusión y está en el traslado de esa tomografía. O sea que esto requiere una disposición, pues, de conocimientos, de recursos administrativos, pero que esto nos ha permitido a nosotros tener esa facilidad de que un paciente de trauma, en esas condiciones que la mayoría llegan en choque y lastimosamente, pues, por la condición social, a eso hay mucho y es frecuente en esa institución, pues ya tenemos como una atención integral o definido si requiere vigilancia, si requiere cirugía, pero que independiente de donde la requiera, si quiere cirugía o quiere vigilancia en sala de reanimación o está en una sala de cuidado intensivo. Entonces, esa es como nuestra experiencia. Esto no salió de la noche a la mañana, esto requirió tiempo, incluso requirió reevaluaciones de ese código de trauma, porque la activación finalmente, para nosotros definir la activación del código de trauma, ya tenemos unos criterios estandarizados, pero el más importante de esa activación del código de trauma es el criterio del médico. ¿Quién es ese médico? La sala de reanimación, el emergenciólogo. Y por eso es importante nosotros tener en cuenta qué paciente nos enfrentamos, qué esperamos nosotros cuando nos estamos enfrentando a un paciente que solamente llega con una herida y una hipotensión y que ya sabemos todo el desencadenante fisiológico y que nosotros estamos atacando, vamos a reanimar por la mortalidad o la falla multiorgánica que el paciente posiblemente vaya a presentar de acuerdo a la condición clínica que nos lleve. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Excelente su participación y también la experiencia que nos comparte. Creo que ya no hay más preguntas. Le damos las gracias a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Y bueno, sin más, creo que ya damos por finalizado la conferencia internacional. A todos nuestros participantes también, la próxima semana, el día viernes a las 5 de la tarde, vamos a tener nuestra sexta conferencia internacional que es Stroke, ¿no? Manejo del stroke, todos los avances que se van a dar a cargo del doctor Javier Vázquez. Los esperamos, pueden ingresar a través del mismo link. Ya, en el correo ustedes han recibido un link, pueden ingresar a través de ese mismo link. Adicional, los que no logren ingresar a la sala pueden ingresar a través de Facebook. Estamos en simultáneo transmitiendo también a través de Facebook y también se está grabando en YouTube de la página o de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Les agradecemos por su participación y los esperamos la próxima semana y muy agradecidos con el doctor Ordóñez desde Colombia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.